Ley indígena. Artículo 1. Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad. Se declara reserva indígena establecido en los decretos ejecutivos en 1976. Dice Pedro Bejarano Palacio, cacique Nove, desde 1960 a 2012. Nació en Río Chorcha, Chiriquí, Panamá. Fallece el 6 de octubre 2012. Residió en La Casona, Cotobruz, Costa Rica. Según la fecha de nacimiento se desconoce. La Casona de Cotobruz, Costa Rica, 6 de octubre de 2012, fue un cacique de la etnia Nove, líder social y religioso de la comunidad indígena Brusmalís, Cotobruz, en el sureste de Costa Rica, frontera con Panamá, y durante su vida se consideró emblema de la cultura de este pueblo indígena Costa Rica en 1992. El gobierno de Costa Rica le otorgó Premio Nacional de Cultura Tradicional. Nombre Maobere Ima. Pedro Bejarano fue el fundador de la colonia de La Casona. Una de las comunidades de indígenas guainíes de La Casona convirtió un líder localizado en el cantón de Cotobruz, en Costa Rica, donde se nacionalizó costarricense. Durante su vida se caracterizó por la práctica de sus conocimientos en medicina natural, elaboración de artesanía y de instrumentos musicales propios de su etnia. Por la caída de la salud, le entrega cargo de cacicazgo a su sucesor hijo cacique. Sus principales asentamientos fue Villa Palacios de Limosito, Paraíso, Brusmalís, Caño Bravo y Quebrada Pita. Su área es de 7.500 hectáreas y es un hogar de unas personas 1.500. En la década de los 40 llegó el asentamiento de Nove en este territorio de La Casona en busca de tierra, cuando entonces el territorio estaba libre. Para ubicarse en esta comunidad vinieron caminando, dando la travesía sobre la frontera Cañangorta a Agua Buena. Provinieron de la comarca Nove Buglé, Panamá, donde tuvieron grandes trayectos para poder lograr su ubicación a esta tierra. Su comunicación fluidamente en idioma Nobere, y algunos Nove que venían ahí también hablaban en Buglere, como se dice. Así como llegaron a este lugar, les dieron nombre a río, quebrada, de acuerdo a la característica que observaban esos ríos y la quebrada. Además, al pasar el tiempo, se empieza a crearse diferentes leyes para favorecer y defender los pueblos originarios. Una de las importantes luchas que se dio es la cedulación que surgió después de la década de los 80, en el cual, gracias a eso, los jóvenes de hoy gozan de esos derechos para educarse y formarse profesionalmente. Y traía consigo la cultura como las tradiciones, costumbres que practicaban. Al ubicarse a este pueblo, cada uno formaron su lugar donde se realizaban actividades tradicionales, que es el canto cultural, que es el idioma, el baile yeyi, la toma de cacao, la junta que realizaba para cultivo de semillas, y las abuelas tenían la costumbre de cuidar a la niña
adolescentes de manera privada, donde se les daban consejos importantes para que no perdieran su propia costumbre y los valores de su cultura. Los varones, los mayores, acostumbraban a trabajar en el campo para cultivar su producto, como el frijol, el banano, el arroz, el cuidado de animales como ganado, gallina, caballo, cerdo. A partir de ahí empieza la formación de caciques para liderar en esta comunidad. Era para dar ejemplo de lucha por recuperación de tierra en presencia de los jóvenes, ya que el cacique Cotiviene, él decía Cotiviene, Nubugo Mianinde, Ninobere Negro, que significa la tierra era de los indígenas, que Dios dejó para cuidarlo y protegerlo, así convivir con la naturaleza. Al pasar el año ingresaron los prescaritas, el cual invadieron la tierra noble de la casona, donde se dan grandes luchas en contra de los invasores, y para que dieran la solución, los pueblos indígenas se acuerpó mediante diferentes leyes decretadas por el cacique, el gobierno del país, que es la CONAI, que es la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, y el conjunto con el gobierno del estado, que es el convenio 169. Por lo tanto, surge la reserva indígena de la casona y las leyes que se creó para la protección de los recursos naturales y el orden de desalojos a los no indígenas, y actualmente está en proceso de recuperación de tierra en todo el territorio indígena del país. Eso fue la lucha que hizo nuestros abuelos, el cacique, cuando llegó en esta tierra de la casona. Ellos cruzaron caminando bajo agua, bajo lluvia, ellos caminaron aquí para poder lograr este territorio. Así es, muchas gracias.